Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a realizar un patrón básico delantero y posterior de una blusa base femenina. ¿Sí? Para esto vamos a necesitar una cinta métrica, un lápiz, un borrador, las reglas, unas reglas preferiblemente anatómicas industriales, y las medidas que son ancho de espalda, contorno de cuello, talle delantero, talle posterior, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, alto de busto, distancia de busto y escote. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a realizar es un ángulo base con la ayuda de una escuadra. ¿Sí? De esta manera realizamos el ángulo base. Una vez que ya tenemos listo nuestro ángulo, procedemos a aplicar las siguientes medidas. Primero vamos a aplicar la mitad del ancho de espalda. En este caso ella tiene 30, pues entonces la mitad es 15. ¿Sí? Ya aplicamos la mitad de espalda. ¿Ok? De aquí hasta acá hay mitad de espalda. Listo. Desde el vértice por la línea vertical vamos a aplicar el talle delantero. En este caso ella tiene 34. Aquí va el talle delantero. Seguido de esta medida vamos a aplicar el alto de cadera. En este caso ella tiene 15. Tiene 15. Hasta ahí. Listo. Ahora tenemos que aplicar desde aquí por las dos líneas lo que es el cuello. ¿Sí? Voy a trabajar con una medida estándar. Vamos a aplicar hacia la línea horizontal, como es para niña, 5. En el caso de adultos se aplican 6, y hacia abajo vamos a aplicar 8. ¿Sí? Ahí ya tenemos el cuello. Solamente voy a hacer el bosquejo del cuello porque vamos a hacer un escote. Ya, ahí. Ahora lo que vamos a hacer es bajar 3 centímetros, ¿sí? Para hacer la caída de hombro, y lo unimos con línea recta hasta el cuello. Listo. ¿Okay? Después de estos 3 centímetros que hemos bajado, aplicamos nuevamente la mitad de ancho de espalda, que en este caso es 15. Y en este nivel vamos a escuadrar una línea horizontal. Lo escuadramos de esta manera, apoyando la regla en la línea base vertical, ¿sí? Que quede bien derechita al nivel de la línea que queremos realizar. Entonces hacemos la línea horizontal. En esta línea va a ser la línea de busto, entonces aquí vamos a aplicar la cuarta de busto. ¿Cuánto es la cuarta de busto? Ella tiene 75. La cuarta es 18.75. Entonces aplicamos aquí, ¿sí? Y procedemos también a hacer esta línea recta. Tiene que quedar recta, entonces tiene que tener la misma medida de aquí a acá en esta línea para que la línea nos quede recta. Entonces ahí hacemos la línea recta. Esta viene a ser nuestra línea de sisa. Entonces procedemos ya a dibujar la sisa. La sisa se la dibuja con esta reglita de sisómetro en el lado que tiene la ceñita, porque este lado es más profundo y estamos trabajando el delantero. Entonces lo que hacemos es asentar el sisómetro y hacer que nos coincida este punto de aquí con el del hombro, y hacemos la línea. Listo. Ahora vamos a hacer la línea de cintura. Para trazar esta línea también tenemos
que utilizar la escuadra y hacer que esta línea nos quede derechita. Ok, y de paso pues de una vez vamos a trazar la otra línea que es la de cadera. Vamos ahí. Listo. Entonces en esta línea de aquí, que es donde termina el talle delantero, vamos a aplicar la cuarta de cintura más 2 de pinza, en este caso que voy a realizar. Ella tiene de medida de cadera 80, la cuarta es 20, entonces más los 2 de pinza serían 22. Ok, son 22. Ay, perdón. Bueno, aquí en esta línea vamos a aplicar la cuarta de cintura más 2. La medida de cintura ella tiene 66, no 80. Tiene 66. Vamos a sacar la cuarta parte. Ella tiene 16 y medio más 2, 18 y medio. Y esta es la medida que vamos a aplicar aquí, 18 y medio. Podemos utilizar esta reglita para tratar de darle forma en la cintura. ¿Okay? En la línea inferior horizontal vamos a aplicar la medida de cadera. En este caso ella tiene 80, la cuarta 20. Aquí. Y podemos hacer esta línea. Obviamente al ser línea de cadera pues tiene que ser un poquito curva, ¿no? Un curva hacia afuera para darle la forma de la cadera. Eso está ahí. Ahora vamos a dibujar la pinza. Para dibujar la pinza tenemos que ver cuál es la medida de distancia de busto. En este caso ya tiene 15, entonces sería 7 y medio. Entonces aplicamos 7 y medio, 7 y medio y 7 y medio. Hacemos esta línea recta hacia abajo, ¿sí? Ya, hacemos pasadita. Ya, ahora esta línea debe de terminar una distancia de aquí hasta acá de la medida del alto de busto. En este caso ella tiene 21. Entonces miren que la medida de busto la mido desde la base, no desde la caída de hombro. Entonces hasta aquí me va a llegar la pinza, borro el resto de línea que hice de más. Listo, como dejé 2 centímetros para la pinza, pues entonces aplico 1 centímetro a cada lado, uno aquí y uno acá, y procedo a realizar la pinza. Esta pinza la voy a trabajar un poquito curva para darle un poquito de forma a la blusa. Hacia abajo, la pinza, cuando trabajamos en ropa normal para mujeres adultas, tiene que llegar hasta no más allá de 13 centímetros, pero en este caso a ella le voy a hacer hasta 10 centímetros que llegue. Lo hago también con esta reglita. Voy a tratar de hacerlo ahí, la cámara no me deja, y de esta manera. Ya, entonces la pinza se incorpora en esta parte de acá, debe incorporarse. Pueden utilizar esta reglita para incorporar la pinza, ¿sí? Pueden utilizar esta reglita, no hay problema. Cuando vayamos a coser, esta pinza la cosemos hasta abajo. Esta. Ahora vamos a hacer la pinza de diferencia de talle.
Para hacer la pinza de diferencia de talle, pues nosotros tenemos que tener en cuenta el talle delantero, cuánto mide. En este caso ya tiene 34 y lo restamos por el talle posterior, que en este caso ella tiene 31. Y esa diferencia va a ser la pinza que tendremos que hacer aquí en el costado. Entonces vamos a bajar, en el caso de ella, voy a bajar 6 centímetros porque es una niña. Entonces aquí voy a hacer la pinza de costado. Como es de 3 de ancho, pues entonces le hago 1,5 y 1,5 a cada lado. Listo, toda esta pinza mide 3 centímetros y ahí yo procedo a dibujar la pinza. Esta pinza de costado llega hasta la punta de la pinza principal, porque esta pinza yo la voy a perder en el papel. ¿Sí? Esta pinza se pierde en el papel, entonces ahora vamos a hacerle un desvío de pinza, porque como vamos a hacer escote, pues entonces vamos a tener que hacer otra pinza de ajuste acá. Entonces queremos hacer un pequeño desvío de pinza. Vamos a sacar la mitad de esta partecita de aquí, que miden 15 centímetros, entonces serían 7,5. Aquí entonces sacamos solamente la mitad y el ajuste lo haríamos de aquí con esta reglita. Fíjense, llega hasta acá. Al hacerlo para personas de tamaño normal, pues lo hacemos con una distancia de 1,5, pero en el caso de ella, como es una niña pequeña, pues no tiene tanto busto, entonces le voy a hacer pequeñita solo como para el corte. ¿Sí? Solo como para el corte, nada más. Ok, entonces ahora voy a proceder a hacer el escote. Para hacer el escote tenemos que medir el alto de escote o largo de escote desde la línea base. En este caso, allá vamos a hacer un escote de 16 centímetros. No va a ser tan profundo, ¿ya? Pero como no queremos que nos quede ese escote tan cerrado al cuello, le vamos a bajar 2 centímetros a partir de la base del cuello. Y hacemos el escote con una línea curva. Vamos a utilizar esta reglita para hacer el escote. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestro escote en B. Ahora, cuando trabajamos con escotes tenemos que hacer la pinza de ajuste de escote. Entonces esa pinza, pues la base o el eje de la pinza la vamos a trazar desde la punta de lo que es el pezón hasta este punto de acá. Desde la punta del pezón hasta acá. Y vamos a hacer de un ancho de 2 centímetros esta pinza. Yo voy a ponerle el ancho acá arribita porque no quiero que sea tan ancho la pinza. Y pues realizamos con línea recta, porque esto se va a corregir en el papel. Esto se corrige en el papel. La de acá también se pierde en el papel. Y lo que va a llevar corte pues es esto. Esto. ¿Listo? Ahora lo que nos falta por hacer es hacerle una ligera curva en la parte de abajo, porque si fuera una persona con mucho busto o con busto normal, el busto al levantarse aquí la blusa pues le va a recoger la tela. Entonces tenemos que tratar de darle aquí unos 3 centímetros. Yo a ella le estoy dando 2 centímetros porque es pequeña. Y le unimos con el costado de esta manera. Listo. Ahora
vamos a darle los centímetros de costura. ¿Sí? En lo que es el hilván, vamos a dejarle 3 centímetros de costura. ¿Ok? De costura en el hilván. Listo. En la parte del costado yo le voy a dejar 2 centímetros, pero quiero recalcarles que cuando estamos recién empezando tenemos que dejarle unos 3 centímetros, ¿sí? Porque si en algún lado se confunden con las medidas, mil veces que sobre a que falte. Entonces voy a aplicarle 2 centímetros todas estas partecitas. Y para hacerlo un poquito más rápido me ayudo con la reglita. Y pues ahí están ya las costuras. Listo. Ok, que no se nos olvide. Centímetros. Acá son 2 centímetros, 2 centímetros. Ok. Que en esta vez yo le he dejado aquí. Aquí en la sisa vamos a dejar 1 centímetro. Para la costura, porque si no es con manga, pues nos va a tocar hacer unos pequeños refuerzos, y para poder poner esos refuerzos necesitamos centímetros de costura. Ahora, en la parte de aquí del hombro no le vamos a dejar costura en la parte delantera, sino en la parte posterior, ¿sí? Eso hay que también recalcarlo. Escote, pues aquí va la parte especial. Recordemos que al hacer un escote, ¿no es cierto? O bueno, sea el modelo que quiero hacer yo aquí es con un cruce acá adelante, no sé si alcancen a ver con la cámara, y unos botoncitos. Entonces yo necesito dejarle 3 centímetros de cruce para realizar esa operación, ¿no? De ponerle los botones y ojales, todo aquello. Entonces justamente yo tengo aquí los 3 centímetros, ¿ok? Pero algo que quiero recalcar aquí es que el escote entonces sería pronunciado hasta donde choquen con los 3 centímetros, ¿ok? Hasta ahí va a ser el escote. Y pues lo que me falta aquí es darle los centímetros de costura. Entonces voy a dar yo 1 centímetro de costura en cada parte. Listo. Y con la ayuda de la reglita para hacerlo mucho más rápido. Listo, entonces recuerden, aquí es 1 centímetro. Aquí es 1 centímetro, aquí no le hemos dejado nada porque lo vamos a proporcionar con la parte posterior, y aquí dejamos los 3 centímetros para la botonadura. ¿Ok? Cabe recalcar que en la parte de abajo también pues tenemos que hacer pronunciar la línea hasta donde van a ser los botones. Y listo, ya tenemos el trazo delantero de nuestra blusa básica, pero con un escote en V. Cabe recalcarles nuevamente que aquí va a ser un corte. Todo esto va a ser corte, ¿no es cierto? Esta pinza, al nosotros cortarla en el papel, al hacer la transformación, se pierde. En un próximo video yo les voy a enseñar a realizar la transformación de esta misma blusa, ¿sí? Para que no se vayan a confundir con otro modelo. ¿Ok? Y vamos a continuar con el trazo posterior.
Antes de continuar con el trazo posterior, para que lo vean un poquito más cerca la blusa, ahí están los centímetros, ahí están las pinzas, ¿sí? Y vamos a hacer el posterior. Listo, para hacer la parte posterior tenemos que primeramente hacer el ángulo base con nuestra escuadra, ¿verdad? Entonces yo voy a realizar el ángulo base. Tenemos que tener cuidado que no se nos mueva, porque si no nos queda chueco el ángulo. Listo. Una vez que tenemos ya el ángulo, comenzamos a aplicar las medidas y aplico mitad de espalda 15 y aprovecho de una vez para poner la medida del cuello, que en este caso era 5, lo mismo que le puse en el delantero. En la parte vertical de este ángulo vamos a medir el talle posterior. ¿De cuánto era el talle posterior? Es de 31 centímetros. Entonces yo aplico el talle posterior porque obviamente estoy trabajando la parte posterior, y después del talle posterior aplico el alto de cadera, que en este caso es 15 centímetros, ¿sí? Ahí, en este caso alto de cadera 15. Ok, listo. Entonces vamos a hacerle la caída de hombro, unos 3 centímetros de caída de hombro, y hacemos nuestra línea de hombro. Ok, y una vez voy a hacerle el cuellito. Aquí en el lado posterior son 2 centímetros nada más, aquí son 5, aquí es la mitad de espalda, en este caso son 15. Ok, listo. Ese cuellito lo vamos a dibujar con el lado del sisómetro, con el lado que no tiene muesca, con este lado de acá, porque es el lado menos curvo, ¿sí? El menos curvo. Entonces lo aplicamos ahí y tenemos nuestro cuello. Seguido vamos a aplicar nuevamente el ancho de espalda, en este caso 15. A la altura de estos 15 centímetros escuadramos muy bien, apoyamos la regla en la línea recta sin que se nos mueva, que esté bien derechita. Esta línea va a ser la línea de busto, por lo que vamos a ponerle la cuarta parte de la medida, que en este caso es 18.75. 18.75, casi de 100. Y procedemos también a hacer la línea de aquí, que es una línea recta. ¿Okay? Y hacemos nuestra sisa posterior utilizando el lado que no tiene muesca. Trabajamos así. Listo. La sisa posterior. Ahora vamos a hacer la cintura y nuevamente escuadramos. La línea de cintura y aprovechamos para de una vez escuadrar la línea de cadera. Escuadramos y listo. Ahora sí vamos a aplicar las medidas. En la línea de cintura, esta de que es la línea de cintura, vamos a aplicar la cuarta parte de la medida de cintura, en este caso es 16,5 más 2 centímetros para la pinza. Si ustedes van a hacer una pinza de 3, pues le suman más 3, ¿no? Entonces ella tiene 16,5 más 2 serían 18,5 ahí. Y en la cadera de una vez aplico la medida, ella tiene 20. Ok, voy a hacer el costado, trabajar con esta reglita
y de una vez voy a hacerle la curva de la cadera con la línea de cadera. Voy a mover un poquito esto ahí para poder realizar esto ahí, y hacemos la cadera. Ok, listo. Como ya tenemos hecha la cadera, ahora vamos a hacer la pinza. Hacemos de la misma manera casi que en el delantero. Aplicamos la distancia de busto, en este caso son 7,5, y ponemos 1 centímetro a cada lado para lo que es el ancho de la pinza. Acá también voy a aplicar 7,5 y aquí 7,5. Dibujo el eje de la pinza o la línea principal de la pinza. Uy, perdón, que no se me dañó, pero no hay problema, el papel aguanta todo. Ya. Hacemos el eje de la pinza y tomamos en cuenta el largo de la pinza. La pinza no debe de llegar justamente hasta la línea de busto, debe de llegar hasta 3 centímetros más abajo en el caso de los adultos, y en el caso de los niños pues lo voy a poner 2. Y dibujamos la pinza de la parte posterior, tomando en cuenta que en la parte posterior no debe de llegar la pinza más allá de los 12 centímetros, en el caso de ella a 10, porque es de estatura pequeña y por ende no puede ser tan larga la pinza. Entonces estoy haciendo una pinza con curva hacia afuera. Y para la parte de abajo hago espejo de la regla y dibujo la pinza. Lo mismo hacia el otro lado. Ok. Entonces ahí ya tenemos nuestra parte posterior de la blusa. Ahora, para darle los centímetros de costura, lo hacemos de la siguiente manera. En la parte del hilván dejamos los 3 que dejamos en el delantero. Hago mi línea. En el costado le estamos dejando 2 centímetros de costura. Vuelvo a repetirles, en este caso le voy a dejar 2, pero cuando estamos recién aprendiendo debemos de dejarle 3 centímetros por cualquier error que podamos tener. Y dibujo las líneas con la ayuda de la reglita para hacerlo más rápido. Ok, entonces tenemos aquí 2 centímetros, 2 centímetros, acá tenemos 3 centímetros. ¿Sí? Voy a pronunciar, esto tiene que llegar hasta abajo. Listo. En lo que es la sisa, vamos a la parte superior. En lo que es la sisa vamos a dejar solo 1 centímetro de costura, porque en este caso, como es sin mangas, tendremos que ponerle refuerzo. En la parte posterior no hacemos pinzas de ajuste porque no tenemos busto. Las pinzas de ajuste son necesarias en la parte delantera, porque en la parte delantera es donde hay busto. Entonces ahí es donde hay que corregir el patrón, ¿no? Ojo que en el lado de aquí yo prolongo la línea, porque en este lado le ponemos los centímetros que no le pusimos en el delantero, pues entonces aquí vamos a ponerle 2 de costura, 2 centímetros de costura.
en el hombro posterior. En el delantero no le dejamos costura, pero en el posterior sí. Aquí son 2 centímetros, ¿ok? En el cuello posterior, un pequeño detalle. En la parte delantera, en lo que es esta partecita del hombro, rebajamos 2, ¿verdad? Para poder hacer el escote. Eso mismo tenemos que hacer en la parte posterior. Si en el delantero rebajamos 3, 4 o lo que sea según el diseño que estemos trabajando, pues entonces en el posterior también debemos de bajar los mismos centímetros en el hombro, porque cuando cosemos la prenda, pues cosemos por los hombros, ¿no? Entonces vamos a bajar los 2 centímetros que bajamos en el delantero, también lo hacemos en el posterior y corregimos el cuello. Ahí. Ok, y entonces ya ahí llegaría nuestro hombro. Para que esta medida de aquí a lo que vayan a coser no les vaya a variar, pues entonces debemos de compararla con el lado delantero. Voy a medir el lado delantero y en el lado delantero tengo 11, entonces debe de medir lo mismo acá. Okay. Y hasta aquí me llegan los 11 por el centímetro de costura de aquí, ¿sí? Entonces voy a arreglar aquí para que no se me vayan a confundir en esta pequeña partecita. Ok, entonces prolongamos esta línea hasta acá y volvemos a hacer el escotecito con la regla por los centímetros de costura. Listo. Nuestro cuellito es hasta aquí, sino que acá está el centímetro que no le pusimos en el delantero. Listo. Aquí está el centímetro de costura. Ok, ahora cuando nosotros vayamos a transformar la parte posterior, pues debemos de tomar en cuenta que acá atrás no lleva ningún corte, ¿sí? Entonces acá atrás viene esto normal. En el momento que hagamos una blusa más entallada, pues entonces ahí ya acá atrás le haríamos un corte y corregiríamos lo que es las pinzas de espalda. Pero en este caso, como estamos realizando la parte básica, pues entonces solamente se queda hasta allí, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo queda. Esa es la parte posterior y esta de aquí es la parte delantera. Ok, entonces chicos, si tienen preguntas, inquietudes, déjenlas en los comentarios para poder despejar sus dudas. Cuídense mucho, pórtense bien y si les gustó el video pues denle like. Saludos.